Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En este capítulo veremos cómo Jacob se prepara para su encuentro con Esaú. En el podcast anterior mencionamos a los ángeles de Dios y hablamos un poco de quiénes son esos ángeles. Si no has escuchado ese podcast, te lo recomiendo. A continuación, mencionamos que en el versículo 1, estos ángeles fueron al encuentro con Jacob y que Jacob los vio. Y esta no fue la primera vez que Jacob vio a los ángeles del Señor. Hace 20 años antes de su encuentro con Labán, estos se le aparecieron en un sueño. Eso fue para demostrarle a Jacob que los ángeles de Dios estaban con él, que el Señor le aseguró protección, su bendición, y no solo a Jacob, sino a su descendencia. Pero, a diferencia de este capítulo, aquí en el capítulo 32, aquí no fue un sueño. Estos ángeles fueron al encuentro con Jacob. El Señor abrió los ojos de Jacob para que él tuviese la certeza de que no estaba solo en todos los peligros que potencialmente enfrentaría al encontrarse con Esaú, su hermano, al que hace 20 años atrás dijo que lo mataría. Jacob vio a estos ángeles con sus propios ojos. Esta no es la primera vez que Dios le abre los ojos a alguien para que vea cosas en el reino espiritual. En el podcast anterior mencioné que personalmente para mí esto es como poder ver hacia otra dimensión o ese mundo espiritual, pues. Hay estudios que se han hecho acerca de el cerebro, las neuronas en nuestro cerebro, de cómo nuestro cerebro interpreta o percibe el tiempo, espacio y todo eso. Es increíble cómo nuestras neuronas funcionan, pero bueno, no me voy a salir del tema. Si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15, 2 Reyes 6:15, esto se trata de Eliseo, un profeta, y los arameos, que estos arameos terminaron cautivos en Samaria por el rey de Israel. Eliseo era un profeta que estaba en Israel y él le decía al rey de Israel lo que tramaba el rey de Aram. Este profeta, Eliseo, previno al rey de Israel de varios ataques. Y el rey de Aram se enteró de eso, de que Eliseo fue el que lo estaba previniendo de todo esto, y el rey de Aram mandó a sus hombres a matarlo. Se los voy a leer desde el versículo 13. Y él dijo, refiriéndose al rey de Aram, y él dijo, vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo, «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Este es el criado de Eliseo, el profeta. Versículo 16. Y él le respondió, «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo, «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
Entonces, lo que pasó después de todo esto, Eliseo oró al Señor y le pidió que hirieran a los soldados. ¿Cómo? Que lo hirieran con ceguera. Eliseo les habló y los sacó de ahí a los soldados y los llevó a otro lugar. Entonces, el rey que fue en Samaria, y fue ahí donde el rey de Israel los tomó cautivos. Eliseo le pidió al Señor que le abrieran los ojos a los soldados. Entonces el rey de Israel le pregunta a Eliseo, ¿pero qué hago con ellos? ¿Los mato? Etcétera. La cosa es que al final el rey de Israel, por consejo de Eliseo, los alimentó y luego los dejó ir. Y nunca más regresaron. La cosa es que sabemos entonces que estos ángeles de Dios fueron visibles y que Jacob los vio. Los ángeles no se pueden ver a simple vista a menos que así Dios lo disponga. El Señor siempre está presente y envía a ángeles para protegernos. Y puede ser en formas de hombres, así como nosotros. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, nos dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo que nos quiere decir es que pudiésemos estar tratando con algún ángel sin darnos cuenta. Como decía, el Señor siempre está presente y envía a ángeles para protegernos. Pero, ¿cuál es la función de los ángeles? Si vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 13 al 14, aquí se habla del Hijo, refiriéndose al Hijo de Dios, Jesús, el primogénito, nuestro Mesías, nuestro Salvador, el que se sentó a la diestra del Señor Dios su Padre, el que es superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Dice así, versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, refiriéndose a los ángeles, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? En otras palabras, estos ángeles están para ayudarnos, para ministrar, o sea, servirnos a nosotros, a los humanos. Y dice aquí, enviados para servir. Espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes son los que heredarán la salvación? Nosotros. Debido a que Jesús se sacrificó para tomar los pecados del mundo, nosotros somos coherederos y somos adoptados como los hijos de Dios, con derecho a esa herencia, al reino de los cielos. Recuerden que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por el Señor, y nosotros somos los que no somos hebreos, a los que llaman los gentiles. Nosotros somos los gentiles, que son todos los que no son hebreos. Entonces, debido al sacrificio de Jesús en la cruz, eso nos da el derecho de adopción como coherederos del reino de los cielos. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, aceptar ese regalo de salvación de Jesús. ¿Lo aceptas? ¿Tienes una relación con Él? Eso es todo lo que necesitas. No hay nada que podamos hacer. Ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Lo único es aceptarlo, entregarnos a Él y tener una relación con Él. En Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 14 dice: dando gracias al Padre
que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él, o sea, refiriéndose a Jesús, todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Jesús es el principio. Vamos a ver más adelante en el versículo 22, cuando Jacob lucha con el ángel de Dios. Y a este ángel en forma humana, o sea, en forma de hombre, se dice que esto se le llama una cristofanía, que es Jesús preencarnado. O sea, Él aparece así en el Antiguo Testamento y nace como humano en el Nuevo Testamento, que es cuando aparece su nacimiento divino en cuerpo y sangre. Cuando Dios aparece como persona, Dios personificado en la tierra, es en forma de Jesús preencarnado. Y como dice en las Escrituras, Él es el principio. Y Jesús mismo dice en el Nuevo Testamento, desde antes que naciera Abraham y antes de la creación, yo soy. O sea, Él existía desde antes que eso. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 11. Esto pasó cuando Jesús fue tentado en el desierto. Dice, versículo 8, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Aquí vemos otro ejemplo de ángeles, pero esta vez sirviéndole al Señor, a Jesús en el desierto. Los ángeles están presentes, aunque raramente nosotros los vemos. Si vamos a Salmos, capítulo 34, versículo 7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Esto fue cuando David fingió estar loco delante de Abimelech, del rey Abimelech, y después él lo echó y se fue, y él se fue. Entonces, lo que quiero decir es que el Señor nos protege y nos manda a los ángeles para ayudarnos. Aquí en Génesis capítulo 32, versículos 1 y 2, con Jacob, no dice cómo eran los ángeles de Dios. O sea, si estaban ahí en forma humana o no, como ha pasado anteriormente en el Antiguo Testamento con Abraham. Si se recuerdan, Abraham y sus visitantes en Sodoma y Gomorra, esto lo mencionamos en el podcast anterior. Pero sí debieron de haber sido no unos cuantos, sino bastantes, como un armamento de ángeles. Y sí pienso que fueron en forma de hombres. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que fueron bastantes? Porque en el versículo 2 dice, y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre Mahanaim. ¿A qué se refiere aquí como campamento de Dios?
¿Qué significa Ma'anaim? Aquí donde dice, este es el campamento de Dios. Campamento, la palabra campamento en hebreo se traduce Mahane. Una cosa así, M-A-H-A-N-E. Así es como suena. ¿Qué significa lugar de campamento, campamento de huéspedes armados, campamento del ejército? O sea, en inglés es como army camp. Aquellos que acampan, compañía, o sea, army, cuerpo de personas, campamento de soldados o tribus, army, compañía. Estos son los diferentes significados. Pero le puso por nombre ¿qué? Ma'anaim. Se pronuncia Mahanayim. Mahanayim. O sea, bueno, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un nombre en forma plural y se traduce como 2 campamentos. Ma'anaim en español significa 2 campamentos en hebreo. Un lugar también significa un lugar al este del Jordán que lleva el nombre del encuentro de Jacob con los ángeles. Y el segundo significado que aparece aquí es una ciudad levítica en Gad o campamento doble. Bueno, por eso digo que eran como un campamento de ángeles, o sea, digo que eran muchos, bastantes. Así como el ejército de hombres que se veía, de ángeles, que se los leía anteriormente acerca de Eliseo y su criado. Es obvio que Dios quiso que Jacob viera y se convenciera de la protección de Dios, de que Jacob supiese con certeza de que Dios lo iba a proteger, de recordándole sus bendiciones, y con él, con Jacob, estaba el campamento, o sea, el army, el campamento de ángeles. Jacob tuvo 2 campamentos. El de él, o sea, que incluía sus esposas, sus hijos, siervos y siervas, ganados, rebaños, etc. Y también un segundo campamento, el de los ángeles que estaban con él, el ejército de ángeles. Por eso llamó ese lugar Ma'anaim, que significa 2 campamentos. El Señor Dios siempre está presente, aunque muchas veces las personas lo ignoran, olvidan su presencia, no se dan y ni siquiera se dan cuenta. Pero el amor de Dios es leal, es fiel, su misericordia es grande. Dios es nuestro proveedor. Él nos da protección divina. Nos manda ángeles. Tenemos ángeles en nuestro alrededor. Lo que pasa es que no lo vemos. Y me gustó mucho lo que dice en Hebreos capítulo 13 acerca de hospitalidad. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que ya sabes, gracias Señor por todo esto que nos das y que no lo merecemos. Y gracias por tu regalo de salvación, por hacernos coherederos junto con tu primogénito, Jesús, Cristo nuestro Señor. Y así estaremos en el reino de los cielos algún día, con vida eterna, llena de gozo, de paz y de amor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.